dijimos que no íbamos a hablar de indigenismo, como dices, creo que es inevitable que hablemos de eso. Porque fíjate que el concepto de interculturalidad, en mi perspectiva, da cuenta precisamente de las políticas indigenistas. Porque en la antropología hace aproximadamente como unos 15 años se hablaba de un concepto que se llama relaciones interétnicas. Y este concepto de relaciones interétnicas pues solamente se refería a la descripción de un hecho social, es decir, describía que dos grupos sociales étnicamente diferenciados interactuaban entre sí. Entonces solamente era el antropólogo, la antropóloga describía el hecho social como relaciones interétnicas, pero me parece que actualmente, sobre todo a partir de los años 90, asistimos a este nuevo concepto de relaciones, de relaciones interculturales para mostrar que la relación entre dos otros, entre un otro y otro, no son únicamente de que ahí están y así son, sino se busca principalmente con este concepto de interculturalidad referir a políticas de fortalecimiento, o mejor dicho, referir a políticas de relaciones entre los otros. Y en ese sentido, hablar de relaciones interétnicas, hablar de interculturalidad, nos está hablando de que hay un cambio cualitativo entre hacer la mera descripción de cómo se relacionaban los otros con ahora dar cuenta de una política pública, una política de Estado para poder enfrentar el tema de cómo se relacionan esos otros. Eso es por un lado cómo surge, creo yo, el concepto de interculturalidad, básicamente pensando en que refiere a una política pública. Ahora, sobre el contexto chiapaneco, yo pienso que también el concepto de interculturalidad y con ello también lo que vendría posteriormente las universidades interculturales, se inscriben en una lógica de Estado de dar una respuesta política a la demanda autonómica. ¿A qué nos referimos con demanda autonómica, Araceli, considerando que esta entrevista viene a un contexto internacional, ¿no? Ocurre que en 1994 el planteamiento del EZLN y el planteamiento del movimiento indígena en lo general era la demanda de autonomía. Autonomía indígena, y subrayo indígena porque justamente lo que no ocurrió fue eso. Y en este planteamiento de autonomía indígena también estaba la propuesta de la creación de universidades indígenas que reconocieran el protagonismo de un sujeto colectivo indígena. Hubieron esfuerzos, por ejemplo en Chiapas hubo un esfuerzo de creación de algunas universidades, propuestas de creación de universidades que venían incluso como propuestas desde las propias organizaciones indígenas. Por ejemplo, y tú conoces la experiencia, lo que ahora es la escuela Jacinto Canek fue inicialmente una propuesta de un grupo de chicos y chicas celtales y tzotziles para crear una universidad indígena. Pero sin embargo las salidas y las soluciones que dio el gobierno a esta demanda se dio en el marco de la creación de universidades interculturales. Esto tiene una relevancia fuerte, Yola, porque justamente fue la respuesta que en lo general dio el Estado a las demandas de autonomía de los pueblos indígenas, porque en el discurso es sencillo decir, pero difícil de hacer, que la autonomía obviamente no refiere a libre determinación entendiéndola como soberanía, sino de libre determinación entendiendo como autonomía, que significa que los indígenas pues son autónomos en el sentido de que tienen una relación
de dependencia con el Estado nacional, el Estado-nación. Y en ese sentido, el concepto de crear las universidades interculturales precisamente respondió a no reconocer a las universidades indígenas. Y en ese sentido se leyó de parte del movimiento indígena esa creación de universidades interculturales se leyó como una respuesta limitada, como una respuesta de control político para no atender el planteamiento autonómico en los términos como el movimiento indígena lo estaba haciendo. De tal forma que cuando en el Congreso Nacional, es decir, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se aprobó la creación de universidades interculturales en México como una política pública, fue visto por las organizaciones y el movimiento indígena como una medida de limitación a las aspiraciones que tenían estas organizaciones y estos pueblos. Y así pues que al final de cuentas el concepto el concepto de universidad indígena intercultural se inscribe en una lógica de política indigenista al final de cuentas.